Que Dios les bendiga, Dios les bendiga. En esta tarde damos infinitamente gracias a nuestro Dios. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga a todos ustedes. Damos infinitamente gracias a Dios por estar una vez más a través de este espacio, su espacio. Palabra de Dios, palabra que transforma. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de que nos ha concedido nuevamente conectarnos y poderle saludar a usted y traer lo que es la reflexión de la palabra del día de hoy. Continuamos lo que es con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que ha estado muy maravillosa. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Pavón, Dios bendiga a nuestro hermano David Ramírez, que también está conectado a través de la plataforma Zoom hasta Canadá. Les saludamos a todos ustedes. Dios les bendiga en diferentes lugares que nos sintonizan, diferentes países que nos sintoniza. Dios me les bendiga. Vamos a hacer una oración y poner en las manos del Señor lo que es este tiempo. Y seguidamente estaremos entrando lo que es a la enseñanza de esta tarde. Si usted tiene un hermano, un amigo, puede compartir la transmisión, también la puede compartir en su perfil. Y de esa manera llegaremos a otros lugares más. Aquella gente que necesitan oír la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Así que Dios me le bendiga a usted, sea bienvenido. Oramos en esta hora, Padre que estás en los cielos. En esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, la honra y la gloria, porque usted, Señor, se lo merece. Gracias, Señor, por la salud, gracias por la fuerza que nos has dado, Señor, donde hemos podido, Dios mío, realizar, Señor, las tareas diarias, Señor, cotidiana. Ahora, Señor, te pedimos que sea usted que tome control, Señor, de este tiempo, en este espacio, Señor. Usa los labios de nuestro hermano Daniel, quien estará impartiendo tu palabra, Señor, que esa palabra venga a nuestras vidas, a nuestros corazones y podamos aprender, Señor, y poder ser mejores, Señor, en este camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendice a todos los oyentes en esta hora. Amén y amén. Damos gracias a Dios nuevamente. Dios les bendiga a todos. Este es su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Hermano Daniel, bienvenido. Dios te bendiga. El tiempo es tuyo. Adelante. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes de nuevo. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente. Hoy queremos aprovechar este tiempo y hacer una reflexión siempre desde el libro de los Hechos. Hoy queremos hablar el libro de los Hechos y los viajes misioneros. El libro de los Hechos y los viajes misioneros de Pablo. Específicamente vamos a tratar el caso de Pablo, porque será Pablo el que va a iniciar con este proyecto misionero. Es muy importante, mis amados hermanos, cómo podemos detallar, cómo podemos encontrar algunas características y cómo al mismo tiempo podemos abordar la temática de los viajes misioneros desde los principios, o es decir, desde los inicios de la iglesia primitiva. Algo que es muy llamativo, algo que tiene mucha relevancia y que también no se puede pasar por alto, es el caso de una pregunta que no podemos nosotros dejar de contestarla. Y es, ¿el judaísmo practicaba las misiones? En otras palabras, ¿hasta dónde el judaísmo está preocupado por la conversión de aquellos que no son judíos? Es decir, hasta dónde el judaísmo y el mundo del templo de Jerusalén va a estar preocupado por aquellos y aquellas personas, dígase judíos y dígase gentiles, dígase judíos y dígase gentiles, que no están bien convertidos. ¿Existía algún plan espiritual? ¿Existía algún plan desde el templo? ¿Existía algún plan desde la práctica de la religión judía para poder especificar un proyecto de conversión a los de afuera? La primera respuesta que le daríamos a todo este contexto es: no existía. Habían dos ramas dentro del judaísmo
los cuales ya los especifiqué al principio de esta serie. Había una rama que creía en un judaísmo hacia una proyección universal, es decir, un Dios universal. Había un judaísmo que proponía a un Dios universal, pero también había un judaísmo que proponía a un Dios patriótico, es decir, un Dios solamente para ellos. No consideraban al gentil, no consideraban en ningún momento el elemento de conversión de los de afuera hacia adentro. La conversión la miraban ellos con los de adentro. El gentil no tenía parte en ningún plan y en ningún pacto. Por lo tanto, el gentil no era considerado como un elemento más o que pudiese convertirse en adepto. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa con aquellos que van a identificarse con el judaísmo? ¿Qué pasa con aquellos gentiles que les va a agradar el judaísmo? Aquellos que les vamos a llamar piadosos, aquellos que les vamos a llamar prosélitos. Bueno, oiga bien este punto de vista desde los evangelios y desde la teología del segundo templo. Todo piadoso y todo prosélito era porque él tomaba la decisión de adherirse, de unirse, y porque se sentía atraído por el judaísmo y por el Dios del judaísmo, en este caso, Dios Jehová. En otras palabras, quiere decir que el judaísmo no estaba preocupado por estas gentes, sino que eran ellos los que buscaban al judaísmo. Y cuando ellos entraban en el proceso practicante del judaísmo, entonces venían los judíos a través del templo, les ubicaban ciertas normas que tenían que cumplir, y así ellos se podían convertir en piadosos o prosélitos. Pero nunca existió un plan de atracción, de proyección misionera, de ir en busca de estos personajes gentiles o de esta serie de personas pertenecientes a la sociedad gentil. Segundo elemento que podemos también interpretar a partir de esto es el mismo mensaje de Jesucristo. Jesús mismo llamó a una mujer sirofenicia como perrillo y le dijo que no era lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. También Jesús mismo les dijo que cuando no fueran bien recibidos, se salieran de aquellas ciudades, sacudieran sus pies y continuaran. También les dijo, como un tercer elemento, que él no había venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, en ningún momento existe un plan de conversión hacia afuera. Pero Jesús, a pesar de que él entendía el judaísmo como tal, Jesús también va a comprender que él es el Hijo de Dios y que él es un Mesías, no solamente para su pueblo, sino para todos aquellos que quieran adherirse a través de un proceso de conversión, lo cual le vamos a categorizar como el que cree en Jesús. El que cree en Jesús se va a convertir en un seguidor de el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es acerca del reino de Dios. Entonces, toda aquella persona judía o gentil o judía que creía en el mensaje de Jesús, en el mensaje del reino de Jesús y en todos los preceptos o aquellos elementos que Jesús enseñó, entonces, en ningún momento se iba a pasar por alto estos elementos. Como usted está viendo, hasta el momento no he mencionado nada de misiones como tal. ¿Por qué? Porque cuando Jesús manda de 2 en 2
a aquellos, los manda en un proyecto de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ningún momento los está enviando a ciudades o a decir conviertan a los que están fuera. Vayan, oren, reprendan demonios, sanen enfermos, es decir, obren como el reino de Dios se está obrando a través de mi persona. Estos regresan admirados. Y al regresar admirados, Jesús les dijo, no se admiren, mejor procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, cuando Pablo llega a la conversión, de creer en Jesús, porque él tiene un encuentro directo con el personaje de Jesús. Es decir, Pablo no estuvo de manera palpable, oiga bien esto, como lo estuvo Pedro, como lo estuvo Jacobo, como lo estuvo Santiago, como lo estuvieron los demás apóstoles. Pablo no conoció de manera directa a Jesús. Si Pablo no conoce de manera directa a Jesús, ¿por qué Pablo va a estar preocupado por ir hacia afuera? Bueno, Pablo, a pesar de haber sido instruido en la escuela rabínica más conservadora, Pablo, a pesar de que es instruido a los pies de Gamaliel como un fariseo de fariseos, Pablo también pertenece a una línea que consideran a Dios como un Dios universal. Es decir, Pablo va a pertenecer a una línea de judíos que consideran ellos que Jehová no solamente es el Dios de Israel, sino que Jehová también es el Dios de todos los pueblos. Algo que va a ser difícil de ser concebido en la mayoría de judíos. La mayoría de judíos habían privatizado a Dios, válgase la palabra, es decir, se habían robado a Dios, válgase la expresión también. O sea, se habían apropiado de Dios. Para un buen porcentaje del judaísmo, Jehová solo era el Dios de ese pueblo y ellos eran el pueblo de este Dios. Aquí no había cabida para nadie. Aquí no había espacio para nadie más. Solamente estaba establecido que había un pueblo al cual lo había llamado a través del pacto con Abraham. Abraham era su padre y todos los descendientes de Abraham serán este pueblo llamado Israel, que luego se llamará judío. Ahora, si usted está notando hasta este momento, ¿qué está haciendo Pablo? ¿De dónde surge la idea de Pablo de emprender un viaje y hacerse acompañar de otros e ir a diferentes ciudades? Es decir, número uno, ¿quién lo envía? Número dos, ¿cuál es el detonante o la motivación para hacer un plan misionero? Esta es una de las cosas que deberíamos de tener mucho cuidado nosotros cuando hacemos un plan misionero, que lastimosamente hoy en la actualidad muchos hacen planes misioneros, pero el 70% es paseo y el 30% es misión. Es decir, no existe una visión estrictamente de lo que sería una misión hacia lo que se va a ir. No existe un enfoque claro de lo que son las misiones. Considero que si una persona va de misionera, hay gente que cree ir de misionero hacia un lugar, hacia un país no evangelizado, pero no posee quizás la visión espiritual para hacerlo. No digo que muchos no lo están haciendo, que muchos quizás hasta han ofrendado su vida, han dejado todo por llevar el mensaje a las diferentes o a los diferentes rumbos y a los 4 cabos de la tierra. Pero también
se nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo es que yo voy a viajar miles de kilómetros para ir a una misión cuando algunas veces ni siquiera en mi propia colonia, en mi propio barrio, he hecho un evangelismo? Es decir, ¿cómo pienso que como latino Dios me manda de misionero a Estados Unidos cuando yo tengo aquí suficiente materia prima para ir y evangelizar a tanta gente necesitada? Pero eso se los dejo así como una idea en el aire. Lo que quiero llevar a cabo es tratar puntualmente una segunda idea. La primera idea es, dentro del judaísmo no existe o no existía un plan misionero hacia los de afuera. Siempre existió un plan de ir hacia la conversión con los de adentro. La segunda idea que quiero dejar a través del libro de los Hechos con el apóstol Pablo y los que le acompañaron es lo siguiente. Notemos algo, mis amados hermanos. Cuando Pablo llega a su conversión, Pablo está en Jerusalén, pero Pablo se ve forzado a cambiar de domicilio. Y Pablo se va a una parte arriba de Galilea que se va a llamar Antioquía de Pisidia. Cuando nosotros buscamos los datos de Antioquía de Pisidia, nos damos cuenta de otros elementos muy importantes. Y es que en Antioquía de Pisidia era una ciudad muy cosmopolita, muy amplia. Era una ciudad muy importante en aquel entonces. Y era una ciudad muy griega. En otras palabras, estaríamos diciendo que Antioquía de Pisidia es una ciudad muy urbanizada. Además de eso, tiene una profundidad de cultura helénica. Antioquía de Pisidia se va a caracterizar por una cultura helénica. Cuando hablo de una cultura helénica es que Antioquía de Pisidia está invadida y profundizada en el mundo greco-romano o en el mundo griego. Se habla griego, se vive como griego, se comportan como griego, se escribe griego, se piensa como griego, se divierte como griego, se produce ideas como griego. Las filosofías griegas han llegado a Antioquía de Pisidia. Entonces, hay otra cuestión bien elemental en Antioquía de Pisidia, y es que cuando Esteban muere, la iglesia sufre una persecución parcial. La iglesia naciente sufre una persecución parcial. En otras palabras, no es que el imperio o que los judíos, que son los que están siguiendo a los cristianos en primer plano, están siguiendo a toda la iglesia en ningún momento. Si usted nota en el libro de los Hechos, nos va a decir la Biblia que son los 7 diáconos, entre ellos Esteban, uno de los diáconos, que son los que son perseguidos. ¿Y por qué los diáconos son perseguidos? Porque los diáconos pertenecen a un mundo helénico. Los diáconos se les va a llamar que son griegos. Es decir, que los diáconos tienen una mentalidad helénica, una mentalidad griega. Estos 7 diáconos no tienen tanto una mentalidad pura desde el sentido del pensamiento judío. Por eso es que a ellos se les va a hacer fácil ir contra los preceptos, mandamientos, costumbres, tradiciones y normas del templo. ¿Por qué muere Esteban? Esteban muere a causa de haber combatido la mala praxis, el negocio y todo lo que Jesús había dicho. Cueva de ladrones es el templo. Cuando ustedes miran el discurso de Esteban antes de ser apedreado, Esteban hace un relato de todo lo que había sido Israel, el pueblo de Israel, de todo lo que había sido el judaísmo y de cómo habían convertido el templo en una burla, en un espacio de profanación,
cómo habían profanado el templo. Cuando ellos escuchan eso, crujieron los dientes, se enojaron, lo agarraron, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon. ¿Por qué? Porque Esteban habló contra el templo, algo que no se podía hacer en aquel momento. Por eso cuando Jesús va con los látigos en la última fiesta, a Jesús le hacen esa pregunta: ¿con qué autoridad había hecho eso él? ¿Quién había mandado a Jesús para que quitara todo el negocio de los cambistas y de los vendedores que estaban en los patios del templo? Ahora mire mi amado hermano, mire qué hermoso esto. Estamos hablando de una Antioquía que está ahora con unos diáconos que habían sido perseguidos y sacados de Jerusalén, con una mentalidad y un pensamiento muy griego. Y Pablo, que también tenía padres gentiles, tenía un padre gentil, posiblemente una madre judía, a pesar de eso, había estudiado dentro de los fariseos, porque él era fariseo. Entonces Pablo encontró que con estos hermanos, él se podía reunir, él se podía comprender, él se podía entender. Entonces llega Pablo a Antioquía de Pisidia, se sientan, platican y traen a colación los diferentes elementos de las experiencias espirituales que ellos han tenido. Además de eso, los diferentes acuerdos de lo que ellos tienen ahora como una nueva comunidad que está separada del judaísmo puro, del judaísmo practicante. Están siendo perseguidos porque los judíos creen que ellos están haciendo algo erróneo, el declarar que Jesús es el Mesías. El judaísmo en un 99% no aceptó a Jesús como Mesías. Entonces, aquella minoría que acepta a Jesús como el Mesías y que cree en su mensaje son los que se van a convertir en sus discípulos, en sus seguidores, y son aquellos que van a quedar esparcidos en un inicio y que los apóstoles van a predicarles. El libro de los Hechos nos va a dar una serie de detalles de cómo Pablo se posiciona en esta ciudad. Agotado este segundo punto, ahora que Pablo se identifica con unos perseguidos, dado que Pablo también los había perseguido, ahora que Pablo se identifica con el mundo teológico de las ideas, de las experiencias espirituales que ellos han tenido, entonces ahora es de ponernos de acuerdo. Número uno, ¿creen ustedes en la resurrección? Sí. Entonces dice Pablo, yo también creo en la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué creer en la resurrección? ¿Por qué? Porque la resurrección va a ser el mensaje céntrico, va a ser el hilo conductor del cristianismo en sus orígenes. Es decir, que si usted quería ser cristiano, lo primero que tenía que creer era que Jesús había resucitado. Segundo elemento, ¿creen ustedes que Jesús es el Señor? Sí. Entonces dice Pablo, yo también lo creo. Veamos por qué. Pablo va a dar el testimonio y él va a decir, yo iba camino a Jerusalén y se me apareció el Señor y me botó de mi cabalgadura y caí al suelo, una gran luz se me mostró y una voz que me dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y yo le contesté, dice Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Es decir, Pablo reconoció que era Jesús quien estaba hablando. Qué lindo, porque Pablo, a partir de ese momento, él tiene un proceso de conversión, él llega a una ciudad, y usted conoce la historia de lo que pasó con Pablo. Muchos de los hermanos de las diferentes comunidades ya formadas, cuando miran a Pablo, no lo van a ver con ojos buenos, porque van a decir, ¿acaso no es este el que nos perseguía? Entonces, como que el panorama para Pablo no está muy adecuado para comenzar a salir y comenzar a hablar del mensaje de Jesús. Pero hay una motivación teológica, que es la tercera idea que quiero dejar, que a Pablo lo va a
mover, a levantar, a ir. Y es la siguiente. Cuando Pablo se da cuenta, y esto quiero decirles, Pablo nunca dejó de ser judío, porque eso es otra de las cosas que hemos cometido el error. Nosotros creemos que el que llegaba al cristianismo o el que llegaba al que creía en Jesús desaparecía del judaísmo. No, Pedro creyó en Jesús, Pedro fue elegido apóstol, pero Pedro siguió yendo al templo. Pablo también creyó en Jesús, tuvo un contacto directo con Jesús a través de esa revelación, de aquella voz, de aquella luz que se le mostró junto al camino. Pero Pablo nunca dejó de ir a la sinagoga. Es decir, Pedro, Pablo y los demás siempre van a tener un judaísmo en sus venas. Siempre va a haber un judaísmo en su práctica. Ellos van a decir, la ley es buena y es santa. Lo que pasa es que Pablo encontró una cosa muy hermosa, y es que él se identificó con un grupo de personas que ya lo expliqué hace unos días atrás, y es el grupo de las personas llamadas piadosas. ¿Quiénes eran los piadosos? Gente gentil que amaba el judaísmo, pero no quería circuncidarse. Entonces viene Pablo y dice, me parece esta gente ama a Dios, ama a Jehová, ama el judaísmo, pero no quieren circuncidarse por ser muy adultos. Les expliqué los detalles por qué era un problema circuncidarse ya como un adulto. Entonces dice Pablo, me parece esta gente puede ser nuestra. Entonces dice Pablo, entiende lo siguiente para ir aterrizando la tercera idea. Y Pablo dice así, si Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, hay un número, pero este número específico de los que van a creer en Jesús como el Mesías, también se va a complementar con gentiles. Entonces él dice, el día que se cumpla el número de elegidos, entonces Jesús va a volver y entonces Jesús va a estar satisfecho porque su plan se llevó a cabo y el reino de Dios se va a instituir porque el número de elegidos se ha completado y entonces ahora se puede hablar del reino de Jesús. Ahora, veamos la ecuación. La ecuación que Pablo mira desde el sentido teológico es la siguiente. Judíos más gentiles igual al reino de Dios. Judíos más gentiles igual a una salvación por igual. Es decir, por eso Pablo va a escribir en una de sus cartas, específicamente la carta de los Romanos, cuando él dice, ya no hay diferencia entre griego ni judío. Es decir, que Pablo se va a dar cuenta que hay gentiles que también pueden entrar en este proceso de salvación y que pueden entrar también en este número. ¿Y cómo van a entrar? Pablo lo va a decir y lo va a explicar en la carta a los Romanos, que cómo van a entender si no hay quien les predique y cómo van a predicar si no hay quien los envíe. Pero la primera parte es que cómo van a creer si no hay quien les predique. Entonces Pablo dice, es necesario que vayamos a los pueblos, a las aldeas, a las ciudades donde están esparcidos nuestros hermanos judíos. Ahí voy a ir a predicar a la sinagoga, pero al mismo tiempo voy a aprovechar de que se unan algunos gentiles para que el número de los elegidos se vaya completando. Qué excelente eso, que el número de los elegidos se vaya completando. Entonces, es así como Pablo, con esa mentalidad de un Dios más universal, comienza a realizar su primer viaje y termina realizando 3 viajes
misioneros. Ahora, ¿qué es lo que él va a predicar? Bueno, sencillo. Se mueve, llega a la ciudad, busca la sinagoga, practica los elementos de la sinagoga los días sábados, pero después de la práctica de los elementos ritualistas y de todas las tradiciones que la sinagoga embargaba, ahora viene Pablo, aprovecha el tiempo, aprovecha el espacio, y entonces Pablo se encarga de dar ciertas explicaciones de lo que la Torá, la ley y los profetas decían acerca del Mesías. Primer punto, hablar de la resurrección. Segundo punto, considerar a Jesús Señor. Tercer punto, considerar a Jesús el Cristo. Cuarto punto, la fe en el proyecto del reino de Dios. Cuando aquellos escuchaban eso, para ellos era nuevo. ¿Por qué? Porque ellos ya practicaban el judaísmo, pero ahora les dice él, sí, pero también, perdón, pueden ustedes acercarse a Jesús, al Padre, por medio de Jesús, mejor dicho. ¿Y cómo hacer eso? Crean en el mensaje de Jesús. El creer en el mensaje de Jesús les va a permitir a ustedes que tengan una nueva vida, una nueva conversión. Hay que dejar la vieja manera de vivir, y al dejar la vieja manera de vivir, vendrá el Espíritu Santo y los va a ayudar, los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es así como Pablo empieza a desarrollar los viajes misioneros pensando estrictamente. Óigase bien, voy a la sinagoga, practico, escucho, cumplo los preceptos de la ley, pero luego aprovecho el tiempo. Les hablo de el mensaje de Jesús, de la resurrección de Jesús, de la fe en Jesús, y les hablo que Jesús es el Señor y que Jesús es el Cristo. Todos aquellos que crean esto se tendrán que unir y comenzar a vivir de una manera diferente. Ya no será esencial el ritual, será esencial la obediencia. Ya no será esencial el ritual, será esencial la fe. Porque ya no van a tener ellos que pagar hacia ciertos sacrificios, sino que esto será por gracia. Pero pasó un fenómeno, y es que como él está yendo a muchas ciudades grecorromanas, en este sentido, romanas, y los romanos vivían una mala experiencia dentro de la religión. Así como el judaísmo lo estaba viviendo con el judaísmo, es decir, los israelitas con el judaísmo, así como Judea y Galilea lo estaban viviendo con el judaísmo del templo, así también los gentiles romanos y de todos los pueblos que Roma había invadido, sobre todo en Asia Menor, ellos también se sentían oprimidos. Mire qué lindo esto, porque esto lo voy a tratar la próxima semana. ¿En qué consistían las religiones paganas de los romanos? Y solo se lo voy a mencionar rápidamente. Todo romano, todo gentil, si quería practicar una religión en tiempo del Imperio Romano, tenía que pagar. Tenía que pagar. Habían dioses familiares. Y si usted quería tener un dios en su casa, usted tenía que pagar para que ese dios estuviera en su casa. Eso eran las religiones mistéricas del Imperio Romano. Explicaré también por qué se le llamaba religiones mistéricas. Entonces, todo romano tenía que pagar, pero como no todos tenían las posibilidades de pagar, cuando comienzan a escuchar este nuevo sonar de un mensaje, de un libertador, de un Cristo, de un hombre que tiene resurrección y que creer en él hay sanidad, hay salvación, hay vida, hay un cambio de vida. Entonces ellos dicen, ¿y cómo hacemos para poder acercarnos a este Jesús? Entonces él le dice, no van a tener que pagar. Esto es por gracia. ¿Y cómo? Pues
no se lo merece, pero la salvación es gratis. Ah, excelente. La salvación es gratis. Pero ¿qué tenemos que hacer? Simplemente crean en Él, cambien su manera de vivir y ahora bautícense. Mis amados hermanos, si nos damos cuenta, es así como comienza este proceso misionero a través del apóstol Pablo y los que le van a acompañar. En otras palabras, si el judaísmo no practicaba la acción misionera, Pablo se ve motivado por entender y comprender algo muy sencillo. Y es que, perdón, y es que Pablo va a comprender lo siguiente. Perdón, se me fue la idea. Hay que hablar de un Jesús que puede dar una oportunidad a través de un mensaje nuevo. Mire qué hermoso lo siguiente. Es decir, que Pablo dice, Jesús es la puerta para un Dios universal. Jesús es la puerta para un Dios más amplio. Jesús es la puerta para un Dios no solamente para un pueblo singular como lo es Israel. Jesús es la puerta, es el camino, es la verdad para un Dios más amplio, para un Dios que es posible acercarse. Entonces, cuando la gente escucha este mensaje, ahora viene, la gente se acerca y es así como va a encontrar Pablo la razón para ir de ciudad en ciudad haciendo los diferentes viajes misioneros. ¿A dónde va a llegar Jesús? Jesús va a llegar en primer momento, Jesús va a llegar en primer momento a las sinagogas. Y en las sinagogas él va a predicar, él va a enseñar, él va a estar. Pero cuando salía de las sinagogas, había gente gentil que quería oírle. Había gente gentil que, entre ellos piadosos, sobre todo mayormente piadosos, que querían escuchar este nuevo sonido del judaísmo. Porque quiero decirle algo. En primera instancia, aquellos que escucharon el mensaje de Pablo nunca consideraron un mensaje fuera del judaísmo. Pero había algo, había una oportunidad diferente. Pablo no predicaba la circuncisión. Y como no predicaba la circuncisión y no enseñaba la circuncisión, entonces Pablo va a ser el portador de una buena nueva, es decir, de un evangelio a través del mensaje de Jesús, creyendo en la persona de Jesús y abriendo la oportunidad para los judíos o aquellos gentiles que desean amar al Padre, a Jehová, pero no se les es permitido por el templo. Y segundo, por aquellos gentiles que están hartos de pagar para tener un Dios. Y el punto céntrico de las misiones es, Pablo entiende que Jesús ha venido por un número de elegidos. Y este número de elegidos se tiene que complementar a través de un grupo de gentiles. Y estos gentiles, cuando se vayan añadiendo, como lo dice la palabra, cuando llegue el último, entonces Jesús dirá, ahora vuelvo para que el reino mío sea instituido. Mis amados hermanos, es un privilegio saludarles. Gracias. Espero que las ideas hayan quedado claras. Seguimos la próxima semana. Les saludamos desde El Salvador, familia Pavón Romero. Fuerte abrazo. Que el Señor me los bendiga a la distancia. Amén, amén. Dios les bendiga a todos ustedes que están ahí conectados en este espacio su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Es una bendición el poder estar escuchando lo que es la palabra de nuestro Dios.
donde se nos ha venido hablando en esta tarde lo que es la obra misionera en el libro de los Hechos. Nuestro hermano Daniel ha tocado lo que es a este gran hombre de renombre en el Nuevo Testamento, donde predicamos bastante, puedo decir, de Pablo. Y fuera bueno de que nos miráramos en el espejo del apóstol Pablo, desde el momento que este hombre fue encontrado con Jesús y entregado su vida a Jesús y al servicio de la obra misionera. Dios bendiga, hermano Daniel, que nos ha venido enseñando esta preciosa palabra maravillosa, donde creo de que algo nosotros debemos de aprender, ya que así como Pablo fue llamado a la obra misionera también, yo creo que nosotros que hemos sido llamados también al evangelio, yo creo que Dios nos ha llamado a nosotros también, no solo para la salvación, sino de que hay que hacer algo, lo que es en la obra del Señor. Bueno, la palabra de Dios ha estado maravillosa. No le voy a agregar más a la palabra. No sé, hermano David, ¿usted tiene un comentario o algún saludo? Adelante. No más, Dios le bendiga a todos. Damos gracias a Dios por estar otra semana más, otro día más, buscando de Dios y aprendiendo de la palabra de Dios. Como usted decía, mi hermano, el apóstol Pablo fue una persona muy animada, con ideas que rompieron la tradición en el judaísmo, de las cuales el pueblo gentil y nosotros nos hemos beneficiado, y a la vez llegamos a conocer a nuestro Salvador y Señor a través de las prédicas y de las enseñanzas del apóstol Pablo. No estábamos, como dice, como dijo el Señor Jesús, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la visión era que también el propósito, cuando el apóstol Pablo vio la necesidad que se llegara a predicar al pueblo gentil, era de dar esperanzas, de dar una fe de que sí había oportunidad, que Dios podía ser el Dios universal, traer a todas las naciones y a todos los pueblos de la tierra. Una visión y una visión y una misión. Parece que la misión muchas veces existe, muchas veces las visiones, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro y muchas cosas, pero la misión nos viene a recordar cómo lo vamos a hacer. Tenemos las herramientas necesarias, contamos con todo el equipo, el personal o las personas adecuadas para llegar a predicar. De eso se trata, de aprender de las Escrituras, preparándonos para cumplir esta gran misión. Que el Señor les bendiga a todos. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano David, por ese comentario. Bueno, saludamos a todos los que se han unido ya en estos últimos minutos. Ya estamos concluyendo lo que es la enseñanza de este día. El día de hoy se está hablando lo que es las misiones, ¿verdad? Podemos decir en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva. Así que gracias damos a Dios por todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, esperando de que esta enseñanza cada uno de nosotros la pongamos también en práctica. Saludamos también a un amigo que está conectado ahí, al amigo Julio Jurado. Dios le bendiga, gracias por estar ahí en sintonía. Que Dios le bendiga grandemente a usted y a todos los hermanos, aquellos que por primera vez se conectan a este espacio, Palabra de Dios, Palabra que transforma. Aquí estamos todos los martes a las 8 de la noche, acá hora de Texas, 7 de la tarde o de la noche, hora de El Salvador, 9 de la noche allá al norte, Nueva York, Canadá. Así que Dios le bendiga a usted. Saludamos también a Ali Alvarenga, mi hermana también, Dios le bendiga por estar conectada ahí, escuchando la palabra de Dios. Dina Ramírez, también Dios le bendiga.
Saludos, dice hermano Daniel. Dios le bendiga. Ha de ser familia hermano Daniel, porque dice Ramírez también. O será familia hermano David Ramírez. De Puede ser. uno de los dos. Amén, amén. Damos gracias a Dios por eso. Dios bendiga también a nuestro pastor Nelson Fuente, también que está ahí conectado. Nuestra hermana Ana Ventura, también Dios le bendiga. Esthercita Reyes, Dios le bendiga. Esther María Córdoba, también acá en el área de Austin, Dios le bendiga. William García Aguirre, Dios le bendiga. Nuestro hermano Jimmy Quintanilla, Dios le bendiga. Hermano Amílcar, José Amílcar Zavala, hermana Elena Colmenares, nuestra hermana María Molina, nuestro hermano Freddy Pereira, Dios le bendiga también, nuestra hermana Tita López de Pavón, Dios le bendiga, nuestra hermana Unice, y ¿qué más? Hay otros más ahí, nuestra hermana Marlene Majano, nuestro hermano Sammy Osorio, y muchos más que puedan estar conectados ahí. Quise saludarles a todos, gracias. Estamos muy contentos, como dice nuestro hermano Daniel. Ustedes hacen posible también, ¿verdad? De que estas transmisiones se lleven a cabo, pues ustedes están conectados ahí y eso nos motiva a nosotros. Sus comentarios también nos motiva a nosotros. Eso nos indica de que están atentos lo que es a la enseñanza. Hermano Daniel, no sé si usted tiene que irse ya. Quiero cantar una alabanza. Si quiere esperar, espera. Si no, pues se despide del público. Un privilegio saludarle, gracias. Realmente, sí, mi hermano sabe que tengo un compromiso a partir de las 8 en punto de hora El Salvador, ¿verdad? Pero es un privilegio haber estado con ustedes. El espacio siempre queda para glorificar a Dios. Este es el espacio de cada uno de ustedes. Recuerden, no olvidemos, estudiemos la palabra, practiquémosla para que luego la podamos enseñar. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Que pase buenas noches a la familia. Así que gracias damos a Dios. Quedamos siempre conectados nosotros. Yo creo que nuestra hermana Elena dice que queda pendiente la enseñanza del hablar en lenguas, hermano San. Yo creo que se perdió la enseñanza, hermana Elena Colmenares. El martes pasado, el hermano Daniel Pavón estuvo hablando acerca de eso también. Si no la escuchó, le recomiendo. El martes pasado se estuvo dando esa enseñanza. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Vilorio también, a Yuseli García. Y estamos muy contentos porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. También usted que nos sintoniza acá en el área de Austin, Texas, le invitamos a un culto maravilloso que vamos a tener juntamente con la iglesia de Houston el domingo. Se estará dando inicio a las 12 del mediodía, donde le invitamos, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, a los amigos que nos están sintonizando también, les invitamos. Tenemos reuniones lo que es en el área acá de Austin y Elgin. Se puede comunicar usted también, ahí están los números de teléfonos, sea en la página de Palabra de Dios, Palabra que Transforma, o en la página, mi perfil como Santos Alvarenga. Ahí están los números de teléfono. Si usted no está asistiendo a una iglesia, usted es un amigo o es una persona que se ha quedado y ya no quiere seguir a la iglesia, le animamos en el nombre del Señor. Recobre esas fuerzas, agarre esos ánimos y siga adelante. Comuníquese y nosotros estaremos ahí pendientes. Quiero entonar esta alabanza ya que se estuvo hablando lo que es de las misiones. Es una alabanza que se titula Cristo está buscando obreros. Amén. En los últimos tiempos, en nuestro tiempo, nuestra era, hay muchas personas que se llaman ser misioneras. Pero si usted los sigue y va detrás de ellos, mirando a dónde ellos están yendo, simplemente van a las grandes metrópolis donde ya, donde ellos consideran que ahí sí pueden recaudar un poquito de fondo, donde ellos puedan regresar contentos y alegres con las bolsitas llenas de dinero. Pero hay tanta necesidad de lo que son allá en los países remotos, allá en China, en África,
en la India, países donde ahí parece que los misioneros escasean. Así que invitamos a aquellos grandes apóstoles ahí de renombre en las redes sociales, ¿verdad? De que den una miradita para aquellas naciones ahí, porque ahí está la necesidad. Así que vamos a cantar esta alabanza. Vamos a ver si la sabemos. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serle fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Haré tu voluntad. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugares si quieres trabajar de Cristo en la labor, puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vive ya salvo por Jesús, su amor conoce ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. Gracias damos a Dios, porque el Señor ha estado con cada uno de nosotros hasta este momento. Dios le bendiga nuevamente. Le extendemos la invitación que nos acompañe el siguiente martes a la misma hora. Continuará lo que es este estudio maravilloso que hemos venido escuchando ya varias semanas. Así que no se lo pierda, no se lo pierda,
para que usted no pierda lo que es la conexión de las enseñanzas que se han venido dando. Así que vamos a llegar hasta aquí, hermano David. ¿Verdad? Gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha dado la vida, nos ha dado la salud. Yo espero que usted se encuentre bien también, allí con su familia, donde quiera que esté. ¿Qué es lo que está pasando? Usted, Dios lo sabe. ¿Qué necesita usted? Dios lo sabe. Solamente le digo, no permita soltarse de la mano de nuestro Dios. Y Dios estará allí en esos momentos difíciles. Lo que hoy no entendemos, mañana lo vamos a entender, porque Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Allí cuando nosotros pensamos que ya no hay solución en los problemas, es cuando Dios está más cerca de cada uno. Pero necesitamos nosotros esa fe. Necesitamos nosotros estar agarrados de la mano del Señor para poder vencer lo que es en este camino. Hay momentos difíciles donde viene el desánimo, pero en Dios podemos todo y saldremos más que victoriosos. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Si usted puede también inclinar su rostro y darle gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido, hágalo en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, la honra y la gloria, porque usted, Señor, se lo merece. Gracias por esta enseñanza, Señor, de este día, de esta tarde, Señor, que nos ha venido, Dios mío, recordando, Señor, la obra, Padre Santo, desde los inicios, Señor, de la iglesia. Gracias te damos, Señor, por haber permitido, Señor, a nuestro hermano Daniel, Señor, poder impartir, Señor, esa palabra en esta tarde. Bendice a todos aquellos hermanos y amigos, Señor, que estuvieron conectados también, escuchando, Señor, esta transmisión. Bendice grandemente sus vidas, cual sea la situación que ellos estén pasando, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté allí en sus vidas. Aquel hombre y aquella mujer, Señor, que están esperando, Dios mío, un milagro, una sanidad divina, Señor. Creo por tu palabra, Señor, que el tiempo de los milagros no ha pasado. Tu palabra dice, Señor, que el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. En esta hora, Señor, te pedimos que extienda tu mano de misericordia, Señor, sobre aquellos enfermos, Señor, que están necesitando, Señor, en estos instantes. Necesitan, Señor, un toque, Padre Santo, suyo y puedan recibir, Señor, esa sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, David, Dios me le bendiga. Que pase feliz Dios me noche. bendiga, brother. Amén. Feliz noches a todos. Dios les bendiga. Amén.